¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Cuando piensas en ciberseguridad, lo primero que te viene a la mente probablemente sea un ordenador o un smartphone, pero aunque no seamos conscientes, las nuevas tecnologías en realidad dependen de las viejas. Nuestra vida digital se apoya en los sistemas industriales que controlan torres de refrigeración, generadores eléctricos, sistemas de extinción de incendios. Los sistemas industriales son la base de las principales infraestructuras críticas y de los servicios esenciales en el mundo. Y en nuestro programa de hoy hablaremos sobre la seguridad industrial con José Valiente, director del Centro de Ciberseguridad Industrial de España. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas, Gonzalo. Encantado de poder participar en tu programa. Y nosotros encantados de tenerte para que nos puedas contar todas estas cuestiones relacionadas con la seguridad industrial, que yo creo que es una gran desconocida dentro del mundo de la ciberseguridad. Así que, oye, pues cuéntanos, José, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la ciberseguridad? Bueno, pues mira, antes de comenzar a contarte cómo me inicié en el mundo de la ciberseguridad, me gustaría puntualizar. Simplemente has hablado del Centro de Ciberseguridad Industrial de España. La verdad es que el Centro de Ciberseguridad Industrial no es de España ni es de Estados Unidos, su alcance es internacional. Sí que tiene su sede en España, efectivamente, y donde más ecosistema tenemos y donde más actividades realizamos es en España, pero nuestro ámbito de actuación es internacional, porque la ciberseguridad industrial, los riesgos que conlleva la ciberseguridad industrial son globales, ¿no? Y por eso, pues, no hay fronteras. No hay fronteras. Además, hemos hecho un gran esfuerzo en crear un equipo de coordinadores en todos los países de Latinoamérica, en bastantes de Europa, Estados Unidos, etcétera, y por eso, pues, es una organización, es un centro con espíritu internacional. Y ahora la pregunta que me haces de cómo te iniciaste en el mundo de la ciberseguridad. Pues mira, la primera relación que tuve con la seguridad informática fue en 1991. Ha llovido desde entonces y fue mi primer trabajo, consistía en enseñar sobre las redes de área local. Era profesor de redes de área local, concretamente daba cursos de redes Nobel, no sé si las has llegado a conocer. Yo en la universidad, que por esos años yo estaba en la universidad, efectivamente teníamos una red Nobel. Bueno, pues si lo conocías, efectivamente, hace 30 años ya se establecían incluso la identificación y autorización de acceso. Me imagino que no podrías acceder a todas las carpetas o a todos los ficheros. Bueno, pues ya ahí había medidas de seguridad informática. No fue hasta 2004 cuando ya empecé a trabajar en una de las empresas con más prestigio en seguridad. Hablo de Da Vinci Consulting, que fue una de las empresas españolas, en mi opinión, más reconocidas en el ámbito de la seguridad de la información. Y así fueron mis comienzos. Y luego, ¿cómo dice ese giro de la ciberseguridad, que todos la entendemos, como decía, ¿no? Pues servidores, redes, etcétera, a Sí. lo que es la ciberseguridad, pero ya dentro del ámbito industrial? Pues esto fue hace más o menos una década, ¿no? Empecé a trabajar en ciberseguridad industrial poco antes de Stuxnet, ¿no? Me incorporé Stuxnet, que es uno de los malware más conocidos en el ámbito Luego hablamos en más detalle de eso, sí. efectivamente. Pues me incorporé en una consultora asturiana llamada Intermar, donde una de sus líneas de negocio era la informática industrial, todo lo que tiene que ver con los sistemas industriales, proyectos de automatización y control industrial, etcétera. Y vimos cómo en este tipo de proyectos la ciberseguridad o la seguridad brillaba por su ausencia. Entonces se desarrolló un portfolio de servicios y soluciones de ciberseguridad para entornos de automatización industrial. Podríamos decir que fue el primer portfolio en España. En aquel entonces, las únicas empresas que hablábamos de ciberseguridad industrial
éramos S21sec y Intermar, que es donde yo estaba. Uh-huh. Y bueno, pues para ir aproximándonos poco a poco a este tema de la seguridad industrial, ahora se habla mucho de si estamos inmersos en la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿en qué se diferencia esta revolución industrial de las anteriores? Bueno, pues la verdad es que ha habido varias, efectivamente, como dices, varias revoluciones industriales y todas han surgido por un cambio sustancial o una transformación. Por ejemplo, de la segunda a la tercera se pasó de la electromecánica a la electrónica y la informática. Casi que todas las plantas y todos los sistemas o procesos que has comentado antes que están automatizados, pues se basan en electrónica, en sistemas de control industrial. En cambio, en esta cuarta revolución industrial estamos en la integración de los sistemas industriales, también llamados tecnologías de operación, con los sistemas de información. Esa transformación y esa incorporación de los sistemas de información a los procesos industriales, ¿vale? Pues son quizá la principal marca o identidad de la cuarta revolución industrial. Hablamos de transformar los datos industriales en información industrial, que una vez analizada, pues nos permita mejorar desde el mismo proceso productivo hasta incluso la relación que existe con la cadena de suministro, ¿no? Entonces, pues esa incorporación o esa integración de los sistemas de información es lo que detona la cuarta revolución industrial. Luego hay muchas tecnologías, ¿no?, que apoyan, ¿no?, que permiten esta integración, pues desde el Big Data, el uso de la nube, dentro de poco el 5G, etcétera. Pero bueno, realmente el cambio sustancial es la incorporación como materia prima los datos para poder analizarlos y optimizar ese proceso productivo, por ejemplo. Uh-huh. Y también ahora un término que salta mucho en las conversaciones, en los artículos, es el de Industria 4.0. Entonces, ¿qué relación guarda la Industria 4.0 con la cuarta revolución industrial? ¿Son lo mismo? Bueno, yo lo entiendo como lo mismo, ¿no? Habrá quien quiera ponerle matices y tal, pero al fin y al cabo es una nueva etapa, donde incluso existen otras formas de denominarla, ¿no? Por ejemplo, pues se habla de Smart Factory. A mí el término que más me gusta es el de digitalización industrial. Hay quien lo llama también, por ejemplo, industria conectada. Nosotros tenemos un equipo de conocimiento que se llama Smart OT, donde tiene cabida pues Smart Factory, pero también otro tipo de Smart Car, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando se habla de digitalización industrial o se habla de revolución industrial, se está hablando de Industria 4.0. Uh-huh. Y bueno, pues antes mencionabas algunas nuevas tecnologías, o tecnologías que son posibilitadoras de esta industria 4.0, como Big Data, 5G. ¿Y cuáles dirías para ti que son las más importantes, sin las cuales no podría existir esta industria 4.0? Bueno, yo creo que no hay unas más importantes que otras, depende un poco en dónde quieras desarrollar esa transformación o esa utilización de los datos para convertirlos en información, pueden ser unas más que otras, pero bueno, yo hablo de las que, por ejemplo, vamos a incorporar en este documento que te comentaba, ¿no? Diversidad en el ciclo de vida de un proyecto de digitalización industrial. Nosotros hemos identificado las siguientes. Internet industrial de las cosas, que es algo que cada vez se está introduciendo más en todo lo que sería la digitalización industrial. El Big Data, ¿vale? Perdona, antes de Sí. seguir, ¿nos podrías poner ejemplos de esta el Internet de la industrialización de las cosas? Bueno, pues cuando hablamos de IoT, de Internet Industrial de las IoT, Internet Industrial de las Cosas, pues estamos hablando principalmente de la incorporación de instrumentación inteligente, es decir, una serie de sensores que van a ser capaces de recopilar datos que muchas veces pues irán a un sistema intermedio para ser preprocesados y luego enviados, por ejemplo, a un sistema en la nube para analizarlo. Pero básicamente cuando hablamos de Internet Industrial de las Cosas es proporcionar sensórica
que nos va a permitir obtener datos que con el análisis de esos datos, pues por ejemplo, vamos a poder llevar a cabo un mantenimiento predictivo, vamos a poder anticiparnos a los problemas y por lo tanto no tener que tener tantas paradas de producción, etcétera, ¿no? Ese sería un poco el objetivo en el ámbito industrial de Internet industrial de las cosas. Vale, porque aquí la tendencia, ¿tú cuál crees que es, José? Que cada vez haya más computación en lo que llaman en el edge, ¿no? En el borde, en estos dispositivos, o que la computación vaya más a la nube. ¿Cómo crees que está Yo evolucionando este tema? creo que va a haber más computación intermedia, ¿no? Esa computación intermedia pues va a posibilitar que a la nube solamente suban los datos que realmente hace falta analizar, es decir, va a haber un preprocesamiento previo, porque el acceso directo a la nube, pues hoy por hoy tiene sus limitaciones, tanto en tiempo de respuesta como en coste, ¿no? No es nada barato subir datos a la nube. Entonces, ¿para qué vas a subir datos que luego vas a tener que descartar? Entonces, yo creo que se está yendo por el camino de subir solo los datos que realmente van a ser interesantes analizarlos. Uh-huh. Y bueno, y estabas diciendo, pues IoT, Big Data, ¿qué más? Sí, y la inteligencia artificial, bueno, pues todo lo que sea el poder llevar a cabo una automatización o una selección, un uso de la tecnología para que vaya aprendiendo, yo creo que cada vez va a posibilitar pues muchas más, va a dar muchas más posibilidades, ¿no? El cloud computing, la robótica, la realidad aumentada, la realidad virtual y mixta, las tecnologías de simulación, como el gemelo digital, la integración de sistemas, el blockchain. Bueno, pues hay multitud de tecnologías y, lógicamente, no significa que tengas que utilizarlas todas, ni mucho menos, y solamente, bueno, pues harás uso de estas tecnologías para conseguir el fin que persigues, ¿no? Bueno, yo creo que tradicionalmente los sistemas industriales han estado aislados dentro de la fábrica y, claro, da la sensación de que la seguridad no estaba en la mente de los ingenieros que los diseñaron, porque no pensaban que los datos que se estaban manejando iban a traspasar esa frontera de la fábrica. Pero ahora, sí, con una mayor conectividad y con más facilidades de acceso a la información, ¿qué clases de riesgos estamos introduciendo en este entorno? Bueno, pues tú más o menos pues estás ahí desvelando un poco cuáles pueden ser. Yo, mira, una de las analogías que normalmente hago cuando hablo de los sistemas industriales, comento que los sistemas industriales estaban en el jardín del Edén, donde pues como Adán y Eva pues no sufrían las inclemencias del exterior. En cambio, hoy en día es como si les hubieran expulsado, ¿no?, del jardín del Edén. Y bueno, pues están desnudos, porque cuando se diseñaron no se contemplaron casi ninguno de los riesgos de ciberseguridad. Por eso se suele decir que un simple constipado los podría matar, son muy vulnerables. Entonces, como desde el propio diseño no se ha previsto esta exposición a otras redes, bueno, pues como todos los sistemas, pues lógicamente tienen vulnerabilidades, pero si además de tener esas vulnerabilidades no tienes ninguna capacidad de protección porque no se ha tenido en cuenta inicialmente, que no quiere decir que estuviera mal hecho. Oye, el escenario en ese momento era el que era. Lógicamente, pues con ese escenario, pues los sistemas industriales se diseñaron de una forma. ¿Qué ocurre? Que desde hace algunos años pues ha aumentado el nivel de conectividad. Ahora mismo pues la mayor parte de los sistemas industriales tienen de alguna manera acceso desde la parte de la red corporativa, o incluso muchos de esos sistemas industriales se accede para llevar a cabo un mantenimiento remoto. Entonces, ese nivel de conectividad que tienen, pues lógicamente ante las vulnerabilidades que tienen, pues el riesgo es muy alto. Claro, y entonces, ¿cuáles dirías tú ahora que son algunos de los retos más, vamos a decir, importantes en ciberseguridad a los que se están enfrentando estos sistemas industriales? Bueno, pues yo diría que las instalaciones industriales automatizadas tienen una vida de al menos 15 años. Esas instalaciones pues no van a ser renovadas antes y convivirán, lógicamente, con los riesgos. Además, desgraciadamente, los nuevos sistemas siguen adoleciendo en muchas ocasiones de capacidades de ciberseguridad, especialmente los sistemas IoT que antes mencionábamos, ¿no? Pues desgraciadamente
no se ve que los sistemas IoT que ahora mismo pues están accesibles en el mercado tengan esas capacidades pues de control de acceso o de registro de todo lo que se está haciendo en el dispositivo para poder luego analizarlo. Entonces, bueno, pues esos son los mayores retos, que incorporemos la ciberseguridad en el diseño, y para aquellos que ya estaban diseñados y están funcionando, pues no queda otra que poner sobre todo medidas compensatorias a nivel de arquitecturas de red más seguras o un mayor control de acceso físico, bueno, pues este tipo, pero el reto es muy importante, que es preocupante incluso. De hecho, bueno, yo creo que hay mucha gente que desconoce todos estos riesgos de ciberseguridad y circulan por ahí mitos, ¿no? Como, pues no sé, mi red industrial está físicamente aislada y como no está conectada a Internet, es segura, no corro ningún riesgo. ¿Qué le dirías a esta persona? Bueno, hoy yo creo que los negocios industriales no se pueden permitir el no estar conectados. Al menos la red industrial, pues suele, como decía antes, estar conectada a la red corporativa, o el proveedor que te da el mantenimiento, pues para darte un mantenimiento más rápido e incluso más económico, pues va a tener un acceso remoto, con lo cual esto que comentas no se cumple. Siempre existirá alguna excepción donde sí que estén aislados, pero la realidad es que no lo están. Y luego, pues no sé, ¿no? Otro mito, pues igual es decir, claro, es que los hackers saben mucho de ordenadores, de móviles, tal, pero no entienden los sistemas ICS, los PLCs, los sistemas SCADA, así que mi red está a salvo. ¿Y a este qué le responderías? Bueno, pues eso es porque no, quien piensa así es porque no ha investigado un poco lo que existe en Internet en cuanto a documentación sobre los sistemas industriales, los protocolos de comunicación industrial, pues que tienen un gran, bueno, pues viajan en claro prácticamente la mayor parte de los protocolos. Sí que existe incluso bastante información sobre sus debilidades. Es verdad que hace 6 años pues no se habían publicado ni siquiera 100 vulnerabilidades de estos sistemas de control, pero hoy en día hay publicadas 3.000 vulnerabilidades en estos sistemas, ¿no?, industriales. Por lo tanto, esto tampoco es verdad. Uh-huh. Y otra cosa que se oye mucho es lo de yo no tengo nada interesante, nada importante, a mí no me van a atacar. No, mi red es muy pequeña, yo solo hago tornillos. Claro. ¿Quién va a tener interés en mi red? Yo estoy a salvo. ¿A este Bueno, qué le dices? pues mira, este que fabrica tornillos le diría que es cierto, que a él no le van a atacar con un ataque dirigido, nadie va a atacarle de forma expresa. Esto es así. Puede que nadie quiera atacarle directamente, pero existen muchos ataques masivos y cualquier instalación se puede ver afectada. Y en el caso industrial, pues lógicamente podría tener graves consecuencias. Es decir, que aunque no debamos de preocuparnos de los ataques dirigidos, que son los más peligrosos y los que más impacto pueden tener, pues oye, hoy en día se lanzan muchos ataques de ransomware de forma indiscriminada y tu organización, pues como estamos viendo, e incluso muchas de ellas sufriendo, pues se pueden ver afectadas, con lo cual yo esto no se lo recomendaría a nadie, pensar que por ser pequeño tiene menos riesgo. Y bueno, y luego hay algunos que están ya más concienciados, ya han tomado medidas, ¿no? Y entonces pues igual dicen, mira, yo es que tengo mi red industrial separada de la red ya de Internet, del resto de información de la oficina, porque tengo un firewall. Entonces ya como tengo un firewall, estoy seguro. ¿Qué opinas de estos? Bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Lo que sí que nosotros vemos, incluso yo te diría que este es uno de los mitos, mi mito preferido, podríamos decir, porque al fin y al cabo, un firewall, que es un componente, como tú has explicado, que permite separar redes, permite aplicar seguridad, pero si no tengo el conocimiento y la capacidad para configurarlo adecuadamente, para revisarlo y mantenerlo adecuadamente, puede que sea más un problema que una solución. Entonces, yo creo que un firewall no deja de ser nada más que un elemento, una herramienta que si la utilizo bien, pues servirá para su propósito, para hacer mi red más segura, pero si la utilizo mal, puede ser incluso una puerta de acceso para un atacante. Entonces, esto ya te digo que depende del buen o mal uso que se haga de esta herramienta. Uh-huh. Y bueno, y estamos todo el rato hablando de ataques, de atacantes. ¿Y tú cuáles dirías que son los ataques más comunes y contra qué tipo de sistema industrial se dirigen? Bueno, nosotros hemos publicado recientemente, en noviembre del año pasado, un estudio
sobre incidentes en servicios esenciales, en servicios como puede ser el agua, la electricidad, el transporte, incluso la salud. Y en este estudio que hicimos, los sistemas que más incidentes suelen sufrir son las infraestructuras de comunicaciones industriales, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con los elementos de switching, routing, etcétera, y también los sistemas de supervisión, los sistemas SCADA, los sistemas que permiten a un operador ver lo que está sucediendo en el proceso. Lógicamente, estos sistemas de supervisión están instalados sobre sistemas operativos de propósito general, sistemas operativos Windows, ¿no? Por ejemplo. Estos son los que normalmente suelen ser más atacados. Uh-huh. Y bueno, pues ya que estamos hablando de ataques, mencionabas al principio el caso Stuxnet. Sí. Pues nos puedes contar así en qué consistió, en fin, unas pinceladas de esta historia que fue de película de espías, vamos. Bueno, pues el caso Stuxnet, como comentas, fue quizá uno de los malware que marcó un antes y un después. Básicamente estamos hablando aquí de un ataque dirigido, ¿no? Aquí sí que quienes intentaban causar un daño en todo lo que son las plantas de enriquecimiento de uranio, pues lo que hicieron fue identificar vulnerabilidades de día cero, vulnerabilidades que aún no han sido publicadas y que sí que se venden, ¿no?, en el mercado negro a un alto precio. Bueno, pues con estas vulnerabilidades que pudieron explotar, fueron capaces de acceder a estos sistemas, y una de las cosas que hicieron, y que yo creo que es muy importante destacar, es que falsearon la información que el operador estaba viendo en el sistema de supervisión SCADA, ¿no? Lo que estaba viendo realmente era que el proceso funcionaba perfectamente, pero luego está produciendo por debajo una alteración en el funcionamiento de las turbinas y estaban ralentizándolas, ¿no? Entonces es un ataque dirigido que además está falseando la información que están viendo los operadores. Bueno, pues esto es algo que cualquier organización industrial teme que le pueda ocurrir, ¿no? Aparte del caso Stuxnet, pues hay otra serie de ataques y ciberincidentes que se vienen produciendo desde incluso el siglo pasado. No sé si conoces, pero existe una base de datos de incidentes que se llama RISI-Data, que contiene más de 200 incidentes, y muchos de ellos, pues unos 15 o 20 aproximadamente, se produjeron en el siglo pasado. Y bueno, pues la mayor parte de estos incidentes son ataques pues de todo tipo y todo de índole, algunos con mucho impacto y otros con poco. A mí me gusta siempre destacar uno que tuvo lugar en 2017, precisamente hace 3 años, fue en junio, que se llama NotPetya. Este era un malware Wiper, es decir, un malware que infectaba equipos con la intención de destruir el mayor número de sus componentes y causar el mayor daño posible, ¿no? Pues causó estragos, la verdad, sobre todo en Ucrania, pero también afectó a organizaciones de Europa, a Alemania, a organizaciones de Italia y de Francia, incluso algunas en España. Este malware lo que hacía era cifrar archivos, pero de un determinado tipo de ficheros, los que tenían extensión de lenguajes de programación en Visual Basic o Python. Y parece que se introdujo a través de un software de contabilidad. Pues las medidas para reducir su impacto son muy sencillas. Simplemente tener actualizado el sistema operativo y disponer de copias de seguridad actualizadas. Pero claro, no es tan sencillo, muchas veces llevar a cabo actualizaciones en los entornos industriales. Hay veces que para poder actualizar determinados sistemas necesitas tener una parada, y los procesos industriales están funcionando las 24 horas del día, ¿no? Entonces, este es uno de los hándicaps que hay en el ámbito industrial, ¿no? La dificultad para poder llevar a cabo actualizaciones. Bien, esas dos medidas que comento no son factibles, ¿no?, como te digo, en algunos escenarios, ¿no?, del mundo industrial. Una organización que opera actualmente en España llegó a perder con NotPetya a casi 1.000 millones de euros. Cuando te ocurre esto, eres consciente de la importancia del riesgo tecnológico. Vamos, ya lo creo. Y bueno, estás todo el rato mencionando, ¿no?, pues cómo hay estas características que son tan particulares de los sistemas industriales, a diferencia de lo que sería un sistema informático, ¿no? Pues qué difícil puede ser hacer estas actualizaciones. Sí. Entonces, ¿qué dirías que es especialmente diferente en la ciberseguridad industrial con respecto a la ciberseguridad tradicional que todos conocemos, más de servidores, PCs, etcétera? Bueno, pues mira, efectivamente, una de las diferencias que tú
acabas de señalar y que he comentado, que es el tema de la dificultad para hacer una actualización de los sistemas. Otra de las grandes diferencias es que cuando yo hablo de sistemas de información, lo que me preocupa sobremanera es la información sensible, la información confidencial. Yo lo que quiero es proteger la información. En cambio, en un entorno industrial, yo realmente no tengo información, tengo datos, pero que no suelen estar contextualizados, sobre todo en los niveles más bajos, cuando tenemos controladores que se encargan de llevar a cabo pues, una apertura de una válvula o incluso una apertura de una compuerta, un cierre de cualquier tipo de parte física. Bueno, pues aquí lo más importante es la disponibilidad y la integridad, que alguien pues no pueda pararme el proceso productivo, no me pueda parar un horno, o que alguien no pueda, por ejemplo, falsear determinada señal y que mi temperatura, mi sensor de temperatura que me está diciendo que estamos superando el umbral permitido para que ese horno no explote, pues si alguien es capaz de mandar o hacer que esa señal no se refleje y siga subiendo la temperatura del horno, pues podría causar un gran impacto. Entonces, la diferencia principal es que me preocupa la disponibilidad y me preocupa la integridad, más que la confidencialidad de la información. Uh-huh. Y luego ya también hay algo que sale mucho cuando se habla del tema de la seguridad industrial, que es lo de los dispositivos IoT/OT. Entonces, ¿nos puedes explicar qué es eso que viene después de la barra, eso del OT? Sí, vamos a ver. Cuando hablamos de OT hablamos de tecnologías de operación. Las tecnologías de operación son todas esas tecnologías que básicamente interactúan con el mundo físico. Por ejemplo, en una Smart City, en una ciudad inteligente, pues la propia iluminación de la ciudad pues puede estar controlada por estos sistemas. Yo puedo establecer pues, un sensor de iluminación que me va a permitir saber cuándo es de día, cuándo es de noche y activar las bombillas o la iluminación apagando o encendiéndola en función de la necesidad. Esta automatización se lleva a cabo mediante tecnologías de operación. Son tecnologías que controlan el mundo físico. Y la palabra Internet, pues básicamente es que lo integro con sistemas que están a través de Internet, ¿no? Pues bien para llevar a cabo una supervisión o bien incluso pues para llevar a cabo un mantenimiento predictivo desde Internet. Y mira, pues si te parece, vamos a ir ahora a hablar más sobre el Centro de Ciberseguridad Industrial que diriges desde el año 2013. Entonces, ¿cuál dirías que es la razón de ser de este centro, del CCI? Vale, pues realmente yo dirijo el CCI desde el 2000, yo creo que 15 más o menos, 15-16. El director inicial fue Samuel Linares. Samuel Linares junto con Nacho Paredes y conmigo fundamos el Centro de Ciberseguridad Industrial y en su momento el director fue Samuel. Yo lo dirijo desde el 2015-2016 y la pregunta que me haces, ¿cuál es su razón de ser? Pues mira, nosotros trabajamos, como te comentaba antes, en una organización que se llamaba Intermar, donde prestábamos servicios de ciberseguridad para los proyectos de automatización y control industrial. La razón de ser es que nosotros nos dimos cuenta de que, oye, que no se estaba impulsando desde ninguna organización pública o privada la ciberseguridad a nivel de España o, bueno, incluso, lógicamente, en otros países tampoco, salvo Holanda, que sí que se estaba impulsando, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, lo que vimos fue cómo se podría impulsar la ciberseguridad. Para eso nos fijamos en organizaciones que existían en Estados Unidos, como EnergySec, qué tipo de actividades realizaban, por ejemplo, eventos, documentos que se publicaban. Entonces empezamos a ver cómo podría impulsarse la ciberseguridad industrial. Y bueno, pues esa fue la razón de ser, crear una organización que impulsara la ciberseguridad industrial, tanto para aquellos que tenían pues sistemas industriales con el riesgo que corrían,
y para darles o proporcionarles conocimiento, como aquellos que podrían proporcionarles esos servicios, pues a ayudarles también a, bueno, pues a preparar un portfolio y bueno, pues tanto a los que tienen la necesidad como a los que tienen posibles servicios y soluciones. Un poco ser catalizador. Uh-huh. Y entonces, ¿qué clase de actividades desarrolláis desde el CCI para impulsar esta ciberseguridad industrial? Pues mira, nosotros una de las cosas que no hacemos, empiezo por lo que no hacemos, es no llevamos a cabo consultoría, no hacemos integración, no vendemos soluciones de ciberseguridad industrial. Básicamente lo que nosotros intentamos es proporcionar un lugar donde puedan convivir, donde puedan relacionarse las organizaciones industriales que tienen la necesidad y los proveedores que pueden prestarles los servicios y soluciones. Lo hacemos a través de reuniones de equipos de conocimiento, lo hacemos a través de congresos internacionales, a través de encuentros de la voz de la industria que celebramos de forma periódica y otra de las actividades que realizamos es la elaboración de documentos. Muchos de ellos salen de nuestras reuniones de equipos de conocimiento, documentos algunos que son técnicos de cómo, por ejemplo, implantar un sistema de gestión de ciberseguridad en este ámbito, documentos para, por ejemplo, crear un SOC, un centro de respuesta ante incidentes en el ámbito industrial. Y luego también hacemos estudios de situación, cómo nos encontramos en el ámbito de la ciberseguridad industrial, en España o en Cataluña o en Colombia, en Ecuador. Es decir, hemos publicado múltiples estudios, incluso algunos sectoriales. El último que hemos publicado de estado de la ciberseguridad industrial en España lo hemos hecho sectorialmente y hemos comparado pues cómo se encuentra el sector del transporte con respecto al sector, por ejemplo, de energía y agua, ¿no? Este tipo de documentos que publicamos pues ayudan también muchas veces a las organizaciones industriales a saber cómo están evolucionando, ¿no?, en el ámbito de la ciberseguridad industrial. Y también otra cosa que hacéis es la Escuela Profesional de Ciberseguridad Industrial. ¿En qué consiste esta escuela? Bien, pues sí, esta escuela la creamos hace 2 años y la creamos principalmente porque habíamos identificado un problema importante que sigue existiendo, que es la falta de profesionales con conocimiento y experiencia en el ámbito de la ciberseguridad industrial. Nosotros intentamos que pues los cursos, talleres, incluso un máster que impartimos dentro de la escuela sean prácticos o haya un caso de uso detrás, se vea, pues yo qué sé, desde la materia, por ejemplo, de cómo realizar un diagnóstico de ciberseguridad, pues se vea incluso un informe de cómo se ha seguido, un informe que está anonimizado, pero que es un informe real. Intentamos que sean muy prácticos, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos. Intentamos también tener un programa de celebración de talleres pues cada 2-3 meses que se vayan repitiendo para que bueno sea fácil encontrar la oportunidad de poder asistir a estos talleres. Pero esto es un granito de arena, lo que nosotros hacemos, porque las necesidades son muy, muy grandes, tanto por parte de las organizaciones que quieren contratar personas con conocimiento y experiencia, como también por parte de los proveedores, que les cuesta muchísimo encontrar profesionales válidos, ¿no?, y con capacidad. Sí, bueno, porque de hecho se habla de este gap de talento en ciberseguridad que no para de crecer. Me imagino que en ciberseguridad industrial será todavía mayor. Mayor, sí, mucho mayor, mucho más difícil. Uh-huh. Y aquí, ¿quién puede formar parte del CCI? Me refiero, ¿qué clase de organización o de profesional? ¿Cómo se forma parte? ¿Cómo se puede participar? Sí, bueno, pues mira, nosotros en el CCI se puede participar de 2 formas. Existe, por un lado, lo que serían los miembros del centro y, por otro lado, los que son patrocinadores del centro. Los miembros del centro tenemos varias modalidades. Tenemos una modalidad que es miembro básico, ¿vale? Cualquiera, pues, simplemente registrándose en nuestro portal, pues puede darse de alta. Con eso tendrá pues una serie de beneficios, por ejemplo, una serie de acceso a documentación que tenemos en nuestra plataforma de conocimiento. También podrá tener descuentos en los eventos que celebramos, en la formación de la escuela también tendrá descuentos. Y luego tenemos ya membresías de pago, que son 2 modalidades, bueno, 3 realmente. Una que es miembro profesional, que esto es para una persona
oye, pues está interesado en tener cierto acceso a documentación restringida o acceso a eventos del CCI, bueno, pues podría hacerse miembro profesional. Ya para organizaciones, para empresas, tenemos miembro activo y miembro activo con suscripción. Miembro activo, pues te permite tener acceso a 2 documentos al año, te permite acceder a los eventos una persona, te permite también tener unos descuentos mayores en lo que sería eventos y cursos, talleres de la escuela. Y luego está el miembro activo con suscripción, que nos gusta llamarlo el miembro que tiene barra libre, ¿no? Porque va a tener acceso a todos los documentos, acceso a todos los eventos, incluso incluye esta membresía una plaza en un curso multidisciplinar que celebramos todos los años de 3 días, con una parte pues más de gestión de la ciberseguridad y otra parte más técnica con un pequeño laboratorio que organizamos, ¿no? Y bueno, pues nos estás contando todas las actividades que estáis desarrollando desde el CCI, pero si vamos al ámbito español, en primer lugar, sí. Pues ¿cómo notáis que ha cambiado en estos últimos años la hoja de ruta de la ciberseguridad industrial? Bueno, pues mira, la verdad que nosotros en 2013 publicamos un mapa de ruta, que lo llamamos, quizás más llamado mapa de ruta de la ciberseguridad industrial en España 2013-2019. No, perdón, 2013-2018. Y en ese mapa de ruta, pues poníamos un poco cuáles serían aquellas acciones que deberían de llevarse a cabo para incrementar el nivel de madurez a nivel de país. Y bueno, la verdad que en estos años, que han transcurrido ya pues 7 años, pues hay bastante evolución. Se ha evolucionado mucho en qué, pues por ejemplo, se ha evolucionado en la concienciación, no solo por actividades que nosotros realizamos, sino también por las actividades que realizan organismos como INCIBE o organismos como CENEPIC o incluso el CCNCER. La verdad que a día de hoy, pues la mayor parte de las organizaciones que prestan servicios esenciales en España o tienen infraestructuras críticas, pues están ya muy concienciadas y han aplicado muchas medidas, casi todas han hecho evaluaciones técnicas para ver cómo se encuentran. Entonces, toda esta parte, la verdad que está muy, muy evolucionada. Pero es verdad que aún queda mucho por hacer y uno de los principales motivos de que quede mucho por hacer es que no es algo estático, es decir, los sistemas industriales de hace 5 años a esta parte pues han evolucionado mucho. Ya tú has hablado y me has preguntado sobre la industria 4.0. Al fin y al cabo, cada vez pues se están incorporando nuevos sistemas para conseguir optimizar los procesos productivos, etcétera. Estos cambios, pues incrementan la complejidad, con lo cual el gap a día de hoy sigue, ya no te diría que existiendo, sino incrementándose, porque cada vez pues hay más diversidad de sistemas, cada vez hay más comunicaciones entre estos sistemas, más interoperabilidad entre ellos, más interdependencia entre distintos sectores. Entonces, bueno, pues la hoja de ruta de la ciberseguridad industrial en España yo creo que sigue un buen camino, pero todavía el camino es largo. Y en España yo creo que estamos muy bien, ¿eh? Estamos bastante bien porque desde distintas regiones, desde distintos organismos a nivel nacional se está impulsando mucho para que las empresas pues eleven su nivel de madurez y que estamos yo creo bastante bien con respecto a otros países europeos y con respecto a otros países de Latinoamérica o incluso Estados Unidos, ¿eh? Bueno, ¿y cuál diríais que es, no sé, un proyecto o la iniciativa más importante en las que estéis trabajando para un próximo lanzamiento? Así, alguna primicia que nos puedas dar. Bueno, primicia, nosotros, sí, primicia. Pues mira, algo que vamos a lanzar en poco tiempo, vamos, lo tenemos ya, lo único que no queremos lanzarlo en julio-agosto, lo lanzaremos a primeros de septiembre, es un cuaderno que ha elaborado uno de nuestros expertos que habla sobre cómo llevar a cabo un business case en ciberseguridad industrial. Ya sabes tú que para llevar a cabo cualquier proyecto dentro de una organización, pues tienes que presentar un plan de negocio, ¿no? Y la ciberseguridad no debería de ser distinto. La ciberseguridad, pues al fin y al cabo, aunque es un proceso, también se llevan a cabo proyectos y vender bien esos proyectos a la alta dirección facilita que se puedan llevar de la forma adecuada. Entonces, yo creo que nos falta a los profesionales de ciberseguridad quizás ese lado más de la comunicación o ese lado más
de entender el negocio. Somos quizá pues profesionales más técnicos. Entonces este documento, este cuaderno, pretende ayudar a todos esos CISOs, CSOs, incluso bueno, pues aquellos responsables de ciberseguridad que quizás sean más técnicos, a poder facilitarles la vida a la hora de defender y vender un proyecto a la alta dirección, ¿no? Esa sería una de las iniciativas que publicaremos en breve. Otras que, bueno, pues llevamos ya meses trabajando en ellas, que todavía no están terminadas, pero que sí que hemos presentado en bastantes foros, son dos plataformas. Estamos creando una plataforma para ayudar a las organizaciones industriales a incorporar la ciberseguridad en el diseño desde el comienzo, ¿no? Basándonos en el estándar más reconocido a nivel internacional, que es IEC 62443, y esta es la plataforma Refin, ¿eh? Yo creo que va a ser también algo muy, muy importante y que va a permitir que las organizaciones se preparen muy bien desde el punto de vista de la ciberseguridad en el momento que tienen que hacerlo. Lógicamente, aquellas instalaciones, aquellas infraestructuras que ya están funcionando, pues no podrán aprovecharse, ¿no?, de esa plataforma. Pero bueno, sí para las nuevas. Y va a haber muchas plataformas nuevas de digitalización, muchos proyectos nuevos de digitalización industrial, y aquí tiene sentido. Y luego una última plataforma que también estamos trabajando es pensando en cómo las organizaciones pueden prepararse mejor para cuando sufren un incidente de alto impacto. Entonces, estamos preparando una plataforma que va a recoger escenarios de alto impacto de ciberseguridad industrial. Ya tenemos creadas como unas 4 o 5 escenarios, uno del sector de la alimentación, 2 del sector eléctrico y 1 del sector químico, y la idea es tener como unos 30 escenarios de incidentes de ciberseguridad industrial de alto impacto, y que estos escenarios permitan a las organizaciones que son de un determinado sector pues prepararse mejor, comprobar cómo de preparados están para si sufriesen ese incidente, ¿no? Pues esos son quizás los proyectos más importantes que estamos ahora mismo trabajando en ellos. Bueno, desde luego tenéis la agenda completa. Sí, sí. Y mira, a mí siempre me sorprende hasta cierto punto, ¿no?, que cuando se tiene a un experto se le pregunta por el futuro del sector, cómo va a cambiar el sector en los próximos años, pero yo la verdad que no creo en esto de leer el futuro, porque luego al final siempre fallan. Y yo, en cambio, prefiero preguntar por lo que no va a cambiar. Entonces, ¿tú qué crees que seguirá siendo exactamente igual en ciberseguridad industrial en los próximos años? Bueno, pues es una muy buena pregunta que nunca me habían hecho. Pues mira, a ver, vamos a ver, yo creo que el ser humano, y al final tiene que ver mucho con los cambios, ¿no? El ser humano nos cuesta a todos cambiar, e intentamos cambiar lo menos posible, nos sentimos cómodos haciendo lo que hacemos, ¿eh? Por mucho que se promueva la innovación y todo esto, pero realmente el ser humano se siente cómodo con lo que ya conoce. Entonces yo creo que no van a cambiar tantas cosas, ¿vale? Yo creo que se van a seguir manteniendo pues la forma de trabajo que hay dentro de las organizaciones industriales, se va a seguir teniendo la relación que se tiene con los proveedores hasta ahora. Lo que sí que creo es que, bueno, pues seguro que van a cambiar algunas cosas, porque cuando te ocurren, cuando sufres incidentes, pues lógicamente tienes que hacer cambios para que esos incidentes no te afecten. Entonces yo creo que todo va a seguir más o menos igual, lo único que van a empezar a preocuparse cada vez más organizaciones por la ciberseguridad, igual que se han preocupado durante años de la calidad, ¿no? Hoy en día no te imaginas hacer el rodaje a un coche, porque ya vienen las piezas preparadas para que no sea necesario hacer un rodaje del coche. Bueno, pues esto es lo mismo que ocurrirá en la ciberseguridad. No hará falta hacer el rodaje, no hará falta hacer ciertas comprobaciones para que el producto ya de serie y por diseño venga con esas capacidades de seguridad, ¿no? Y para terminar, José, ¿qué es lo que te preocupa a ti más en ciberseguridad, ya como usuario, como ciudadano? Bueno, pues a mí lo que más me preocupa de todo es el hecho de que estamos en un mundo que cambia constantemente, y no hemos hablado nada del COVID, pero bueno, es un ejemplo donde vemos que todo cambia y de forma que no esperábamos, ¿no? Entonces a mí lo que más me preocupa es precisamente esos cambios inesperados, el no estar preparados para ciertos cambios que la tecnología
nos puede suponer. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que intentar, lógicamente, pensar no solo en el uso de la tecnología, sino también en la salud de la tecnología. Pensar en que la tecnología que utilizamos hoy en día, pues sea una tecnología que no pueda fallar de forma indiscriminada en todo el mundo y eso tenga consecuencias gravísimas. Entonces a mí me preocupa eso, ¿no? El que no se está desde los fabricantes de tecnología incorporando, ¿no?, esa salud tecnológica. Bueno, pues nada, esperemos que esta salud se incorpore a la tecnología que usamos todos cotidianamente, en el trabajo, en el hogar y también en los sistemas industriales. Así que muchas gracias, José, por este rato y por todo lo que has compartido con nosotros sobre ciberseguridad industrial. Pues muchísimas gracias a ti, Gonzalo, y nada, espero que puedas disfrutar, como todos, de una situación más normal de la que vivimos actualmente. Pues igualmente, y a ti que nos has estado escuchando, muchas gracias por tu atención. Te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos en nuestro podcast Eleven Paths Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web. Hasta el próximo episodio.